Querétaro es una ciudad colonial, hermosa y profundamente conservadora en el corazón de México. Sus calles empedradas y sus iglesias barrocas proyectan una imagen de paz y tradición. En la década de los 80, la sociedad queretana valoraba por encima de todo la apariencia, la moralidad y la familia nuclear. En este escenario perfecto, en el exclusivo fraccionamiento Jardines de la Hacienda, vivía una mujer que parecía encarnar todos esos ideales. Claudia Mijangos Arzac era joven, elegante, devota. En su juventud, había sido reina de belleza en Mazatlán, su tierra natal. Tenía una sonrisa que desarmaba y un estilo impecable. Estaba casada con Alfredo Castaños, un empleado bancario exitoso, y juntos tenían 3 hijos: Claudia María, de 11 años, Ana Belén, de 9, y el pequeño Alfredo, de 6. Para los vecinos de la calle Hacienda del Vejil, la familia Castaños Mijangos era el modelo a seguir. Claudia daba clases de catecismo y ética en el prestigioso Colegio Fray Luis de León. Era la madre que todos querían ser, la esposa que todos admiraban. Pero las casas grandes tienen muros gruesos. Y los muros gruesos son excelentes para ocultar los gritos del alma. Detrás de la fachada de la catequista perfecta, la mente de Claudia se estaba fragmentando. A finales de los 80, el matrimonio comenzó a desmoronarse. Las discusiones eran constantes. Y en medio de esa crisis emocional, Claudia buscó refugio donde siempre lo había encontrado, en la religión. Pero su devoción dejó de ser espiritual para convertirse en una obsesión terrenal. Claudia se enamoró perdidamente de un sacerdote, el padre Rigoberto. Él era una figura de autoridad en el colegio donde ella trabajaba y donde estudiaban sus hijos. La relación entre ellos es, hasta hoy, materia de especulación. ¿Fue un amor platónico y delirante de ella? ¿O hubo una correspondencia que la iglesia intentó ocultar? Lo cierto es que Claudia empezó a perder el contacto con la realidad. Los maestros del colegio notaron cambios. La mujer amable se volvía agresiva de repente, hablaba sola, decía cosas incoherentes sobre ángeles y demonios que la vigilaban. Cuando el divorcio se hizo oficial y Alfredo se mudó de la casa, la soledad actuó como un acelerante para su psicosis. Claudia se quedó sola con los 3 niños en esa casa grande de estilo colonial. Y entonces, empezaron las voces. No eran pensamientos intrusivos, eran voces audibles, externas, claras, voces que ella identificaba como ángeles, como querubines, y a veces, como demonios. Las voces le susurraban que ella era especial, que tenía una misión divina, pero también le decían que sus hijos eran un obstáculo, que los niños estaban sucios, que el mundo estaba podrido y que ella, como madre, tenía el deber supremo de salvarlos. Y para la lógica retorcida de su enfermedad, la única forma de salvarlos del pecado era enviarlos directamente al cielo antes de que crecieran. En los días previos a la tragedia, el comportamiento de Claudia se volvió errático y aterrador. Le decía a sus amigas que veía cosas, que los demonios estaban en la casa. El padre Rigoberto y su exesposo intentaron ayudarla, le sugirieron terapia psicológica, incluso intentaron una reconciliación para estabilizarla. Pero la enfermedad mental grave, cuando no se trata con medicación psiquiátrica potente, es un tren sin frenos. La noche del 23 de abril de 1989, Claudia tuvo una crisis fuerte. Llamó a su exesposo, le dijo que se sentía mal, que escuchaba cosas. Alfredo intentó calmarla. Mañana vamos a ver al médico, le dijo. Descansa, fue el peor consejo posible. Esa noche, Claudia no descansó. Esa noche, las voces tomaron el control total de su voluntad. Los ángeles dejaron de susurrar y empezaron a gritar órdenes. Y la orden era clara. Había que limpiar la casa, había que purificar la sangre. Claudia, la reina de belleza, la madre que les preparaba el desayuno y les enseñaba a rezar, se fue a la cocina, abrió el cajón de los cubiertos, y eligió 3 cuchillos, no 1, 3, como si necesitara una trinidad de acero para su ritual macabro. Subió las escaleras hacia las habitaciones de la planta alta, donde sus hijos dormían plácidamente, ajenos a que la persona que más los amaba en el mundo se había convertido, en cuestión de horas, en su depredador natural.
Antes de subir esos escalones con ella y presenciar la cronología del crimen más sangriento en la historia de Querétaro, quiero hacerte una petición. Analizar la mente humana cuando se rompe es difícil, pero necesario para entender que la salud mental no es un juego. Si valoras estos documentales profundos y respetuosos, suscríbete a Archivos Fríos y activa la campana. Tu apoyo nos ayuda a iluminar las sombras de la historia. Madrugada del 24 de abril de 1989. El silencio en el fraccionamiento Jardines de la Hacienda era absoluto. Claudia Mijangos subió las escaleras con los cuchillos en la mano. Según la reconstrucción forense posterior, la primera víctima fue el más pequeño, Alfredo, de 6 años. El niño dormía en su habitación. Era el más vulnerable, el más inocente. Claudia entró. Las voces en su cabeza le decían que los demonios habían poseído a sus hijos y que tenía que liberarlos. Se acercó a la cama y atacó. Alfredo despertó con el dolor. Gritó. El ataque fue feroz. Claudia, en medio de su brote psicótico, poseía una fuerza desmedida. El niño intentó defenderse, pero fue inútil. Sin embargo, los gritos de Alfredo despertaron a su hermana mayor. Claudia María, de 11 años, dormía en la habitación contigua. Al escuchar los alaridos de su hermano pequeño, hizo lo que cualquier hermana mayor haría, corrió a ayudarlo. Entró en el cuarto de Alfredo y se encontró con una escena salida del infierno. Su madre, cubierta de sangre, atacando a su hermano. La niña gritó: «Mamá, ¿qué haces?» «No, mamá». Intentó detenerla, intentó frenar el brazo de Claudia, pero la hiena, como la llamarían después los medios, ya no reconocía a su hija. No veía a Claudia María, veía a un obstáculo, o a otro demonio. Se volvió contra ella. La niña corrió, salió de la habitación, pero Claudia la alcanzó en el pasillo o en las escaleras. La apuñaló repetidamente. La niña cayó herida de muerte. En ese momento, el horror se multiplicó. La tercera hija, Ana Belén, de 9 años, también se había despertado. Estaba en su cuarto, paralizada por el terror, escuchando cómo su madre mataba a sus hermanos. Claudia, tras acabar con la mayor, fue a por Ana Belén. La niña no corrió, quizás no pudo. Claudia entró en la tercera habitación y completó su misión. La brutalidad de las heridas, que no detallaremos por respeto, indicaba una ira incontrolable o una desesperación frenética por terminar el trabajo. En cuestión de minutos, la casa de la calle Hacienda del Vejil se había convertido en un matadero. Había sangre en las camas, sangre en el pasillo, sangre en las paredes y sangre en las escaleras, tanta que los peritos describirían después que bajaba como una cascada hasta la planta baja. Pero lo más perturbador no fue el acto en sí, sino lo que hizo Claudia después. Una vez que el silencio volvió a la casa, una vez que las voces de su cabeza se calmaron porque la misión estaba cumplida, Claudia no huyó, no se suicidó, no llamó a la policía. En su mente fracturada, ella había hecho lo correcto, había salvado a sus hijos. Ahora estaban en paz. Claudia, agotada por el esfuerzo físico y emocional, arrastró los cuerpos de sus hijos, los juntó, los colocó en la habitación principal, o los acomodó en sus camas. Las versiones varían, pero la intención de cuidarlos post-mortem estaba ahí, y luego, se acostó junto a ellos. Se acostó a dormir entre los cuerpos sin vida de sus 3 hijos, sobre las sábanas empapadas en sangre, con el cuchillo todavía en la mano, o cerca de ella, y durmió el sueño de los justos, convencida de que había obedecido a Dios. La mañana siguiente, el sol salió sobre Querétaro. Verónica, una amiga cercana de Claudia, llegó a la casa temprano. Había quedado con ella o estaba preocupada por la llamada de la noche anterior. Tocó el timbre, nadie abrió, pero la puerta estaba entreabierta o tenía una llave escondida. Verónica entró. Lo primero que vio fue la sangre en las escaleras. Pensó que había pasado un accidente. Subió corriendo, gritando el nombre de Claudia, y al llegar a la habitación, vio la escena que la perseguiría por el resto de su vida. Los niños muertos, y Claudia despertando, aturdida, mirándola con ojos vacíos, como si no entendiera por qué su amiga gritaba. Se dice que las primeras palabras de Claudia fueron: «¿Qué pasa, Verónica?» SHHH.
no hagas ruido, que los niños están durmiendo, los ángeles ya vinieron por ellos. La realidad se rompió para siempre en ese instante. La policía llegaría minutos después, pero ya no había nada que salvar, excepto la verdad de lo que ocurre cuando la mente humana se convierte en su propio enemigo. En las próximas partes, veremos el juicio que determinó si Claudia era una asesina despiadada o una víctima de su propia biología, el diagnóstico médico que la salvó de la prisión común, y el nacimiento de la leyenda de la Casa Mijangos, un lugar tan cargado de energía negativa que tuvo que ser tapiado para evitar que los curiosos entraran a buscar fantasmas. Cuando las sirenas de la policía y las ambulancias rompieron la quietud de la mañana en la calle Hacienda del Vejil, la escena que encontraron los oficiales curtidos de Querétaro superaba cualquier descripción técnica en un informe policial. La casa número 408 no era simplemente el lugar de un crimen múltiple, era un templo profanado. La sangre estaba en todas partes, en los barandales de la escalera, en las paredes, empapando las alfombras y los colchones. Pero lo que más desconcertó a los primeros en responder no fue la violencia física, sino la desconexión psicológica de la autora. Claudia Mijangos no estaba huyendo, no estaba escondida con el arma temblando en la mano, estaba en un estado catatónico, oscilando entre la amnesia total y destellos de una lucidez religiosa aterradora. Fue trasladada de urgencia a un hospital clínico y luego a los separos de la policía. Durante las primeras horas de interrogatorio, los detectives intentaron obtener una confesión racional. Buscaban un motivo clásico: celos, venganza contra el exmarido, desesperación económica. Pero cada vez que le preguntaban, ¿por qué lo hiciste?, Claudia respondía con frases que parecían sacadas de un texto apocalíptico. Hablaba de legiones de ángeles. Decía que los niños no estaban muertos, sino que dormían en la luz. En un momento, pareció recobrar la conciencia de sus actos y gritó desesperada: No, no fui yo, fueron ellos, me obligaron. Pero ellos no eran intrusos humanos, eran las voces. Mientras Claudia luchaba contra sus demonios en una celda, los investigadores registraban la casa buscando el detonante, y encontraron algo que reorientó la narrativa del caso hacia el terreno de la obsesión pasional y mística. Encontraron cartas, diarios, fotografías. Todo el material apuntaba a una sola persona, el padre Rigoberto. La obsesión de Claudia por el sacerdote del Colegio Fray Luis de León no era un secreto menor. Era el eje sobre el que giraba su mundo roto. En sus escritos, Claudia describía un amor prohibido, intenso y, según ella, correspondido. Hablaba de querer formar una familia con él, de que él era el padre espiritual y terrenal que sus hijos necesitaban. La investigación reveló que Claudia había acosado al sacerdote, lo seguía, lo llamaba. La iglesia, preocupada por el escándalo, había intentado manejar la situación con discreción, pero la mente de Claudia interpretó el rechazo o la distancia del padre Rigoberto como una prueba de fe. Las voces en su cabeza habían tomado la figura del sacerdote y la habían distorsionado. Le decían que para estar con él, para alcanzar la pureza necesaria para esa unión sagrada, debía eliminar los lazos terrenales que la ataban a su vida anterior. Y esos lazos eran sus hijos. El crimen, en su lógica delirante, fue un acto de amor distorsionado, una ofrenda para purificarse y ser digna de su obsesión. La sociedad de Querétaro entró en un estado de shock moral. La idea de que una catequista modelo matara a sus hijos por una obsesión con un cura era demasiado fuerte para procesar. Se habló de posesión demoníaca, se habló de brujería, pero los peritos forenses sabían que la respuesta no estaba en el más allá, sino en la anatomía del cerebro de Claudia. En los días siguientes, mientras se preparaban los funerales de los tres pequeños, Claudia María, Ana Belén y Alfredo, la madre, fue sometida a exámenes psiquiátricos exhaustivos. Los médicos necesitaban saber si Claudia estaba fingiendo locura para evitar la cárcel o si realmente su mente se había roto. Lo que descubrieron en los electroencefalogramas y en las entrevistas clínicas fue una tragedia biológica que llevaba años gestándose en silencio. Antes de adentrarnos en el diagnóstico médico que salvó a Claudia de la prisión común, pero la condenó a una vida entre muros psiquiátricos, y en cómo la justicia tuvo que inventar una sentencia especial para ella,
quiero pedirte que te suscribas al canal. Casos como este nos obligan a mirar de frente la fragilidad de la mente humana. Si valoras el análisis profundo y respetuoso, dale like a este video y activa la campana. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. El juicio contra Claudia Mijangos no fue un debate sobre si ella había matado a sus hijos. La evidencia física era irrefutable. Sus huellas en los cuchillos, su ropa empapada en sangre, la ausencia de cualquier otra persona en la casa. El juicio fue un debate sobre su imputabilidad. ¿Puede ser culpable alguien que no sabe lo que hace? La defensa y los peritos médicos presentaron un diagnóstico complejo y devastador. Epilepsia del lóbulo temporal, acompañada de una psicosis esquizoafectiva. Explicaron al juez que Claudia no era simplemente mala. Su cerebro tenía una falla orgánica. La epilepsia del lóbulo temporal es una condición que puede provocar alucinaciones auditivas y visuales intensas, hiperreligiosidad, una obsesión con temas religiosos y episodios de violencia automática, durante los cuales el paciente pierde la conciencia de la realidad. Según los neurólogos, la noche del crimen, el cerebro de Claudia sufrió una tormenta eléctrica, un ataque epiléptico que no se manifestó con convulsiones en el suelo, sino con una desconexión total de la realidad. En ese estado, las alucinaciones tomaron el control. Ella no veía a sus hijos, veía demonios que tenía que destruir. No sentía amor maternal, sentía el imperativo divino de la batalla. Cuando el ataque cesó y la química cerebral se estabilizó a la mañana siguiente, Claudia despertó en una pesadilla que ella misma había creado, pero de la que no tenía memoria completa. La fiscalía intentó argumentar que había premeditación, citando la compra de los cuchillos o las llamadas previas, pero la ciencia pesó más. El 19 de septiembre de 1990, se dictó la sentencia definitiva. El juez declaró a Claudia Mijangos inimputable. Esto no significaba que fuera inocente o que saliera libre. Significaba que, legalmente, no podía ser juzgada como una criminal común porque su voluntad estaba anulada por la enfermedad. Sin embargo, el juez también determinó que era un peligro absoluto para la sociedad y para sí misma. La sentencia fue una medida de seguridad. 30 años de internamiento en una institución psiquiátrica, la pena máxima que permitía la ley en ese entonces para una medida de seguridad. 30 años para sanar, o 30 años para olvidar. Claudia fue trasladada al área psiquiátrica del reclusorio femenil de Tepepan, en la Ciudad de México. Allí, comenzó una nueva vida bajo sedación y terapia. Se dice que durante los primeros años, Claudia no recordaba lo que había hecho, preguntaba por sus hijos, preguntaba cuándo vendrían a visitarla. Los médicos tuvieron que explicarle, poco a poco, la verdad. El momento en que Claudia Mijangos recuperó la memoria y comprendió que ella había sido la mano ejecutora de sus propios hijos es, quizás, el castigo más cruel que cualquier ser humano puede sufrir. Un infierno privado mucho peor que cualquier cárcel. Pasó décadas medicada, envejeciendo entre las paredes del hospital, recibiendo visitas esporádicas de una sobrina, mientras el resto de su familia y la sociedad de Querétaro intentaban borrar su nombre. Pero mientras Claudia desaparecía en el sistema penitenciario, su casa en Querétaro cobraba vida propia. La casa de la calle Hacienda del Vejil fue abandonada. Nadie quiso comprarla, nadie quiso vivir allí. Se tapiaron las ventanas. Se levantó un muro de piedra alrededor para evitar que los curiosos entraran. Pero los muros no pueden contener las leyendas. Los vecinos empezaron a reportar cosas. Gritos de niños por la noche, sombras en las ventanas, luces que se encendían donde no había electricidad. La casa de la hiena se convirtió en el lugar más embrujado de México. Jóvenes entraban para hacer rituales, para grabar psicofonías, para desafiar al miedo. La casa se convirtió en un personaje más de la historia, un monumento de ladrillo al dolor que ocurrió en su interior. En las próximas partes, veremos qué pasó cuando se cumplieron los 30 años de sentencia en 2019, la liberación de Claudia, su misterioso destino actual y cómo la casa, finalmente,
Tuvo que ser exorcizada y transformada para intentar cerrar una herida que lleva 3 décadas sangrando en la memoria de México. Mientras Claudia Mijangos desaparecía tras los muros grises del penal psiquiátrico de Tepepan, su hogar en la calle Hacienda del Vejil se convertía en una entidad con vida propia, un tumor de ladrillo en medio de un barrio residencial tranquilo. La casa 408 no fue demolida inmediatamente, ni fue habitada de nuevo. Quedó suspendida en el tiempo, congelada en la mañana del 24 de abril de 1989, y como ocurre con los lugares marcados por tragedias de tal magnitud, el vacío se llenó rápidamente con el miedo colectivo de una ciudad. La propiedad se deterioró, la pintura se cayó, el jardín se convirtió en una selva de maleza seca, pero lo que mantenía a los vecinos despiertos no era la estética, sino la atmósfera. Empezaron los rumores. Al principio, eran susurros, se oyen pasos, se ven luces, pero pronto, los relatos se volvieron más específicos y aterradores. Los vecinos colindantes reportaron escuchar, en las madrugadas de abril, los gritos de un niño pidiendo ayuda. Mamá, no, la casa se convirtió en un imán para lo macabro. Jóvenes de Querétaro y de todo México viajaban hasta allí para saltar la reja, buscando una experiencia paranormal. Encontraban juguetes viejos, ropa rota, manchas oscuras en el suelo que el tiempo no había borrado. Se convirtió en el escenario de rituales improvisados, sesiones de ouija y vandalismo. La situación se volvió tan incontrolable que las autoridades y la familia tuvieron que intervenir, no para limpiar la casa, sino para sellarla. Se levantó un muro perimetral de piedra alto, ciego, sin ventanas, coronado con alambre de púas. Se tapiaron las entradas. La casa quedó convertida en un búnker, una tumba de concreto sellada herméticamente para evitar que la maldad saliera o que los curiosos entraran. Ese muro ciego se convirtió en el símbolo de la vergüenza de Querétaro, un recordatorio físico de que, en esa calle, la inocencia había sido masacrada. Durante años, programas de televisión de lo paranormal intentaron entrar. Se grabaron psicofonías, se midieron campos electromagnéticos. La leyenda de la Casa de la Hiena creció hasta eclipsar la realidad de los hechos. La gente olvidó que allí vivieron niños reales que jugaban y reían. Solo recordaban a los fantasmas que supuestamente gritaban. Pero la verdadera historia de terror no eran los fantasmas, era la realidad burocrática y legal. La casa seguía siendo propiedad de Claudia. Aunque estaba internada, sus bienes seguían allí, administrados por tutores legales. La casa no se podía vender fácilmente por su historia y por la situación jurídica de su dueña. Fue un limbo inmobiliario que duró 3 décadas. Mientras la casa se pudría por dentro, en la Ciudad de México, Claudia Mijangos envejecía. Su belleza de reina de carnaval se desvaneció. Su cabello se volvió blanco. Su mente, medicada y tratada, encontró una especie de paz artificial. Se dice que en prisión se volvió a enamorar, que tuvo una relación, que intentó aferrarse a la normalidad dentro del encierro, pero el reloj de su sentencia avanzaba inexorable. 30 años. Esa fue la medida de seguridad impuesta, y en el sistema legal mexicano, una medida de seguridad tiene fecha de caducidad. Si el paciente cumple el tiempo, debe ser liberado. El año 2019 se acercaba en el calendario, y con él, el regreso de la mujer más temida de la historia de Querétaro. Antes de llegar al desenlace final, al momento en que las puertas del psiquiátrico se abrieron para dejar salir a una mujer de 63 años que había matado a su descendencia, quiero pedirte que te suscribas. El caso de Claudia Mijangos nos enseña que el tiempo pasa, pero el estigma es eterno. Si valoras que contemos el final real de estas leyendas, suscríbete a Archivos Fríos y activa la campana. 24 de abril de 2019. Se cumplieron exactamente 30 años desde la noche de los cuchillos. La sentencia de Claudia Mijangos Arzac se extinguió. Legalmente, había pagado su deuda con la sociedad, o al menos, había cumplido con el tiempo de tratamiento forzoso que el Estado le impuso. La liberación de la Hiena de Querétaro fue un evento rodeado de hermetismo y secreto máximo. Las autoridades querían evitar un circo mediático y, sobre todo, querían proteger la integridad física de Claudia, quien, a pesar de su edad,
seguía siendo una figura odiada. No hubo cámaras en la puerta del penal de Tepepan. Claudia salió en silencio. A sus 63 años, ya no era la mujer imponente de las fotos de los 80. Era una anciana, con problemas de salud física, que dependía de la medicación psiquiátrica para mantener a raya a las voces que, según los médicos, nunca desaparecieron del todo, solo se silenciaron. ¿A dónde fue? Esta es la última gran incógnita del caso. Claudia no podía volver a su casa en Querétaro. Estaba en ruinas. No tenía hijos que la cuidaran. Ella misma los había eliminado. Se sabe que fue recogida por familiares, sobrinas o primos que, por piedad o deber sangre, aceptaron hacerse cargo de ella. Fue trasladada a una clínica psiquiátrica privada, posiblemente en Guadalajara o en otra ciudad del Bajío, o quizás vive recluida en una casa particular bajo vigilancia estricta. La condición de su libertad no es total. Sigue bajo tutela psiquiátrica. Debe tomar sus medicamentos de por vida. Si los deja, los demonios volverían. El destino de la casa maldita también cambió. Poco antes o después de su liberación, el muro fue derribado parcialmente, la propiedad fue limpiada, exorcizada por sacerdotes y puesta a la venta o remodelada. Se intentó borrar la huella física del crimen para reintegrar el terreno al mercado, aunque la memoria del barrio nunca olvidará qué suelo están pisando. El caso de Claudia Mijangos nos deja una reflexión perturbadora sobre la naturaleza de la justicia y la enfermedad. Claudia no fue una villana por elección, fue víctima de su propia biología. Su cerebro la traicionó de la peor manera posible, obligándola a destruir lo que más amaba. Pero eso no consuela a la memoria de Claudia María, Ana Belén y Alfredo. Ellos no tuvieron opción, murieron a manos de quien debía protegerlos. La sociedad mexicana la llamó hiena, un apodo cargado de desprecio, pero quizás el término más adecuado sería tragedia. Hoy, Claudia Mijangos es un fantasma vivo, una mujer que debe despertar cada mañana sabiendo lo que hizo, o quizás, gracias a la misericordia de la amnesia disociativa, viviendo en una niebla donde sus hijos simplemente se fueron. En Archivos Fríos, cerramos este expediente, sabiendo que hay crímenes que no se resuelven con una sentencia. El misterio de que detonó exactamente ese brote psicótico, la influencia real del padre Rigoberto y el sufrimiento de esos niños en sus últimos momentos, quedará sellado para siempre. La Casa de los Gritos quizás ya no existe como tal, pero en la historia criminal, sus puertas siempre estarán abiertas para recordarnos la fragilidad de la mente humana. Soy Magnus, y esto ha sido La Hiena de Querétaro. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la leyenda negra de México. Si este caso te ha impactado, comparte el video, que sirva como recordatorio de la importancia de la salud mental. Suscríbete al canal y nos vemos en la próxima investigación.